En esta obra individual aborda el campo de indagación, política, poder y justicia, explorando la cuestión global, cómo influyen los mecanismos de poder local en la administración de la justicia y en la tolerancia social de la violencia misma. La primera obra que analizaré es Crónica de una muerte anunciada, escrita por Gabriel García Márquez, autor colombiano y representante del realismo mágico. Publicada en 1981, esta novela combina elementos ficticios y simbólicos para criticar las normas culturales que perpetúan la injusticia. Márquez es conocido por sus obras como Cien años en soledad, El amor en los tiempos de cólera y El otoño del patriarca, que también exploran las estructuras sociales y de poder en la América Latina. La segunda obra que analizaré es Mil soles espléndidos, escrita por Khaled Hosseini, publicada en inglés en 2007 y traducida al español. Esta novela utiliza el realismo social para denunciar las desigualdades de género y las estructuras opresivas en Afganistán. Hosseini, exiliado de su país natal, aborda temas de la injusticia y aborda temas de resiliencia en los contextos políticos muy complejos. Este autor es reconocido por sus principales obras como Cometas en el cielo, Las montañas hablaron y Mil soles espléndidos, del cual estamos analizando. Iniciaré primeramente con la obra de Gabriel García Márquez, Crónicas de una muerte anunciada, narrada aquí por un testigo con una voz narrativa en primera persona. La trama gira al torno del asesinato de Santa Gonazar, un evento que el pueblo entero sabía que ocurría, pero que nadie intentó detener. El fragmento se encuentra específicamente en la parte 3 del libro, específicamente en la página 47 y en la página 49. Aquí el coronel Lázaro Aponte, tras enterarse de las intenciones de los hermanos Vicario, les quita los cuchillos, sus armas, con las cuales quería matar a Santa Gonazar, pero no toma medidas adicionales. El escenario se sitúa en la plaza del pueblo de Santa Gonazar, un espacio cargado de tensión, donde predomina un ambiente de indiferencia colectiva por parte de la sociedad. Comenzando con los puntos, sería el primer punto, se centra en la negligencia de la autoridad local. El coronel Aponte dice en estas líneas, la primera línea dice, ya no tienen con qué matar a nadie, y añade en esta segunda línea, no se detiene a nadie por sospechas. Estas dos declaraciones reflejan una actitud frívola hacia la violencia inminente, y Márquez utiliza este comportamiento para criticar la falta de responsabilidad de los sistemas de poder en contextos rurales, donde la autoridad prioriza la rutina y la apariencia pública sobre la protección de las vidas humanas. El segundo punto aquí muestra cómo el honor y cómo el valor y cómo la cultura se impone sobre la justicia formal. Clotilde Armenta percibe que los hermanos Vicario no desean cumplir con el asesinato, sino que ellos buscaban, en primer lugar, una excusa para detenerse. Sin embargo, la inacción del coronel refuerza la idea de que las normas sociales basadas en tradiciones perpetúan la violencia. Aquí Márquez también expone cómo estas tradiciones coincidían a las autoridades que prefieren no intervenir en asuntos considerados de honor o de mayor honor. Aquí el último punto se añade que además en el realismo mágico, en este fragmento acentúa la apatía del pueblo y la indiferencia del coronel Lázaro Aponte. La narrativa combina lo cotidiano con lo absurdo, como lo es un asesinato conocido y esperado que el pueblo conocía, pero que nadie evitó o previnió. Esta mezcla permite a Márquez destacar la complicidad colectiva, sugiriendo que la comunidad acepta el destino de Santa Gonazar como algo inevitable y que no podían hacer algo al respecto. Finalmente, para finalizar con este primer fragmento de Crónicas de una muerte anunciada, el autor utiliza la figura del coronel Aponte para representar un sistema de poder que no solo es ineficaz, sino que también opera como un reflejo de los valores colectivos. A través de este análisis, Márquez cuestiona la responsabilidad cultural individual de las personas y comunitaria en la perpetuación de la violencia misma. Ahora comenzaremos con la segunda obra que analizaré, que es Mil soles espléndidos, de Khaled Hosseini, narrada por un
narrador omnisciente en tercera persona, con voz en tercera persona. La historia sigue a Mariam y a Laila, estos dos personajes, dos mujeres que enfrentan la opresión bajo el régimen talibán en un Afganistán devastado. El fragmento seleccionado está en las páginas, específicamente en la página 274 y en la página 276. En ese fragmento se proclaman las leyes talibanas que imponen estrictas restricciones sociales y personales. Aquí en Kabul se presenta como un lugar dominado por el miedo y el lenguaje descriptivo enfatiza el sometimiento de la población misma. Comenzaremos con los puntos. El primer punto, en primer lugar, las leyes talibanas reflejan cómo el poder local se convierte en un instrumento para institucionalizar la violencia. Frases como las que son presentadas aquí, como si os hallan culpables de adulterio, seréis lapidadas. Y la otra línea que dice, no mostraréis el rostro bajo ninguna circunstancia. Aquí en estas dos líneas se ejemplifican en un control absoluto. Hosseini utiliza estas leyes para criticar cómo la autoridad se apropia de las normas religiosas para justificar la opresión misma. El siguiente punto que se estará mencionando aquí es que la reacción de Rashid, el esposo de Mariam, dice, ¿por qué no? Al escuchar las preocupaciones de Laila, muestra cómo las normas opresivas son aceptadas como naturales en un contexto de poder autoritario. Esta aceptación refuerza la idea de que la violencia estructural no solo es impuesta, sino que también es sostenida por la pasividad de la sociedad. Y aquí el último punto a analizar es que Hosseini subraya la deshumanización de las mujeres al detallar las leyes impuestas, las restricciones, como no os pintaréis las uñas o no os mostraréis el rostro, no solo limitan su libertad, sino que también la reducen a objetos controlados por un sistema patriarcal. Aquí el autor utiliza estas enumeraciones para enfatizar el impacto psicológico y físico de la violencia sistemática. Además, aquí el realismo mágico y el realismo social del autor conecta estas experiencias individuales con una crítica más amplia y más estructurada al autoritarismo. Aquí Hosseini busca visibilizar la resistencia de las mujeres en un sistema diseñado para oprimirlas o restringirlas, mostrando cómo la injusticia social afecta tanto a lo individual como a lo colectivo y lo social. Aquí en Crónicas de una muerte anunciada, Márquez denuncia cómo la indiferencia de las autoridades perpetúa la violencia, reflejando el no fracaso de los sistemas judiciales en comunidades jerarquizadas, y su obra igualmente evidencia cómo los valores culturales como el honor condicionan la justicia formal y contribuyen a la normalización de la propia violencia. Igualmente, en Mil Soles Espléndidos, Hosseini critica cómo los regímenes autoritarios manipulan sus propias leyes para hacer la opresión institucionalizada. A través de su realismo social, muestra cómo el poder local no solo se administra en la justicia, sino que también utiliza la violencia como una propia herramienta de control. Aquí ambos autores coinciden que en el poder local, ya que sea por negligencia o sea por abuso, influye directamente en la tolerancia social hacia la violencia. Márquez explora la pasividad y la complicidad social en un contexto latinoamericano, mientras que Hosseini denuncia las desigualdades de género y la brutalidad del autoritarismo en Afganistán. Finalmente, estas ambas obras invitan a reflexionar sobre cómo las estructuras de poder condicionan las normas sociales y perpetúan la injusticia. Desde el realismo mágico hasta el realismo social, estos autores dejan en claro que la violencia no solo es un acto individual, sino que igualmente es un acto de construcción colectiva sostenida por las jerarquías de poder. Ahora, en este momento, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. La primera pregunta aquí es, ¿desde qué teoría literaria se puede estudiar tu cuestión global? Mi cuestión global se puede estudiar desde la perspectiva del neohistoricismo. Es una teoría literaria. Esta teoría analiza cómo las estructuras de poder y las normas culturales de una época específica influyen en la literatura. Aquí en Crónicas de una muerte anunciada, el neohistoricismo revela cómo las jerarquías sociales y los valores tradicionales
moldean las decisiones del coronel Aponte y la pasividad del pueblo. Aquí la noción del honor se impone sobre el sistema de justicia formal, mostrando cómo las normas culturales de una sociedad jerarquizada perpetúan la violencia. Ahora, en Islas Espléndidos, esta teoría permite examinar cómo el régimen talibán utiliza el poder local para institucionalizar la opresión de las mujeres, especialmente hacia las mujeres y a la sociedad. Las leyes talibanas reflejan una construcción histórica de género que legitima el control absoluto sobre la vida. Ambas obras muestran cómo las normas culturales y políticas de cada contexto social condicionan la administración de la justicia, vinculando mi cuestión global con esta teoría. Ahora vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice así: ¿cómo se refleja la entidad de dos autores en las obras mencionadas? Aquí primero, Gabriel García Márquez incorpora su identidad como colombiano para criticar la ineficacia del poder local y la normalización de la violencia en sociedades latinoamericanas. Su realismo mágico combina hechos reales con elementos simbólicos para reflejar cómo la cultura del honor prevalece sobre la injusticia. Este enfoque muestra su visión crítica de las tradiciones y las jerarquías de poder en América Latina. Aquí Khaled Hosseini, por su parte, refleja su identidad afgana al denunciar las desigualdades de género y las estructuras autoritarias bajo el régimen talibán mencionado en el fragmento. Aquí obviamente su realismo social transmite las experiencias de un Afganistán marcado por la guerra y el sufrimiento humano. Igualmente aquí en el fragmento de Hosseini, Hosseini utilizaba su perspectiva como exiliado para dar voz a los más vulnerables de Kabul y Afganistán y cuestionar el uso del poder local como herramienta de opresión. Ambos autores, desde sus propias perspectivas culturales, reflejan sus realidades sociales y exponen sus injusticias perpetuadas por los sistemas del propio poder de sus respectivas culturas. Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta menciona: ¿cómo se refleja el realismo mágico en tu fragmento? En Crónicas de una muerte anunciada específicamente, el realismo mágico aparece en la narración de sucesos que parecen comunes, pero que están cargados de simbolismo y de fatalismo. Por ejemplo, aquí el coronel Aponte, al ignorar las advertencias sobre el asesinato, actúa con una indiferencia que parece inverosímil, casi surrealista, reflejando un sistema de justicia desconectado de la propia realidad del autor. El ambiente del pueblo, donde todos conocen el crimen, pero que nadie lo detiene, igualmente refleja el realismo mágico. La pasividad colectiva se convierte en un elemento simbólico que denuncia la complicidad social, y aquí Márquez utiliza este estilo para resaltar cómo las tradiciones y los valores culturales pueden parecer tan inmutables como un destino inevitable. Aquí el realismo mágico en ese fragmento no solo expone la indiferencia de las autoridades, sino que también enfatiza la responsabilidad colectiva en la perpetuación de la propia violencia. Ahora vamos con la cuarta pregunta, la última pregunta, que dice: ¿el contexto de los autores influye en sus decisiones para abordar tu cuestión global? El contexto de Gabriel García Márquez en el Caribe colombiano, marcado por jerarquías sociales en una cultura del honor, influye directamente en su decisión de abordar la justicia y la violencia como temas centrales. La apatía del coronel Aponte refleja la ineficacia de las autoridades y en muchas comunidades rurales de América Latina, donde las tradiciones frecuentemente imponen sobre la ley. Khaled Hosseini en esta parte se inspira en su experiencia como un afgano exiliado para denunciar las desigualdades y opresiones que presenció bajo el régimen talibán y lo que llegó a vivir de niño y lo que pudo recordar de su infancia. También su obra muestra cómo el contexto político y cultural de un Afganistán devastado por el conflicto influye en la administración de la justicia, que se convierte en un instrumento de control autoritario.
Ambos autores utilizan los contextos para criticar cómo las estructuras de poder moldean la injusticia y perpetúan la violencia, así vinculando sus obras con mi cuestión global.